capítulo se viene un poco más sustancial, más introspectivo, con más carnita para rascarle y cuestionarnos. Si quieren algo un poco más cotorrín, vayan por favor a ver uno de los episodios que no están formulados como pregunta. Echar unas risas. 5, 4, 3, 2, 1. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Cotorreo Sustancial. Yo soy Jime. Y yo soy Karen. Y el día de hoy les tenemos un tema que la verdad nos fascina. Vamos a hablar acerca del miedo. Para mí primero como que el miedo ha sido ese factor como que me hace frenarme un poquito en diferentes circunstancias. Como si fuera literal un tope que me ponen y me hace como no avanzar. Sí, a mí también siento que el miedo justo como que abarca muchas no facetas, no sé cómo llamarle esa palabra. O sea, es muy amplio el tema del miedo. Muy. ¿No? Siento que puede ser para algunos un freno. Siento que también pues hay que reconocerlo como lo que es una emoción adaptativa que también nos ayuda a sobrevivir, tal cual. Y yo personalmente creo que el miedo es a veces medio mañosito y que se mete como la humedad, como los amigos musgo. Sin avisar. Se mete sin avisar y puede ser el capitán del barco de tu vida. Sí. Sí, también creo que para mí algo bien importante con el miedo ha sido darme cuenta que lo que me está frenando es el miedo. Sí. O sea, como que dejar de hacer cosas o hacerlas diferente desde un proyecto nuevo, desde decirle algo a alguien, o sea, como que en todo, luego es como, ay, tengo flojera o lo que sea, y luego es como voltear a ver y es como, no, mamón. O sea, es el miedo lo que te está frenando, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a diferentes situaciones catastróficas que hago en mi cabeza, pero que eso es como lo que me está frenando y el reconocer como, esto no es hueva. Esto no es hueva, esto es que te está dando culito. Sí, no, te digo que el miedo neta es sneaky. Es musgo. O sea, es Sí, musgo, sí, es musgo. El miedo. Y yo también creo que aparte de frenar, que sí creo que es lo más común, el miedo también te hace actuar, pero de formas distintas a las que actuarías si no estás partiendo del miedo. Explico cómo lo pienso un poco. A mí me hicieron hacer una lista de mis miedos en el Elite Way School. Y me acuerdo que me dijeron, dije como, ok, tengo miedos súper presentes y no voy a necesitar, porque me dieron a la par de mi libretita donde yo tenía que escribir mis miedos, me dieron una lista de como miedos comunes, ¿no? Okay. Me acuerdo que había unos que yo justo le dije a Paco, que era así el que te ayudaba a esas cosas. Le dije, Paco, yo no necesito una lista, tengo súper presente a qué le tengo miedo, ¿no? Y entonces ya los escribí, no sé qué, y me dice como, no, échale una leidita a la lista. Y me acuerdo de uno particularmente que decía miedo a la pobreza, ¿no? Y yo dije, ¿qué jalada es esto? Después me quedé pensando y dije, no manches, la neta, sí le tengo miedo a la pobreza. Y en esta tabla, que se las voy a subir a redes, porque de verdad está padrísima la tablita, como que tenías que identificar tu miedo, identificar qué conductas tú asociabas a ese miedo y qué justo como outcomes, ¿cómo se dice? ¿Qué resultados habías tenido en tu vida a partir de ese miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo con el de la pobreza, porque me quedé mucho con ese de que la neta al principio me dio risa. O sea, como que dije, ¿quién le tiene miedo a la pobreza? Le dije, no, yo lo tengo súper presente. Cuando me puse a pensar en conductas que he tenido en mi vida, me di cuenta cómo el miedo a la pobreza específicamente me había llevado a conducirme de diferentes formas. Desde el ejemplo más básico de quedarme en un trabajo que alucinaba y que creo que estuve casi un año diciendo que ya iba a renunciar y no renunciaba. Y después me puse a pensar, ¿por qué? O sea, ¿qué me quedé, está incitando a esto? Sí. Y cuando hice la lista dije, claro, muchísimas cosas por el miedo a la pobreza, que yo al principio me reí de que qué jalada que me lo ponen en mi lista. Ese miedo era el capitán, por eso digo un poco lo del capitán del barco. Ese miedo era el capitán que hacía no renunciar. Y como eso, o sea, este es un ejemplo, pero como esos descubrí que hay millones, o sea, de muchas conductas que yo he tenido que fueron con base en el miedo oculto que había detrás. Y también siento que justo es como, por un lado, como que te hace un freno.
O sea, como que frena una conducta e impulsa otra. Sí. Entonces es como ese doble freno de que te limita de hacer algo que chance quisieras hacer y te impulsa a hacer otra cosa que chance no quieres hacer como para solventar eso que no estás haciendo. Cañón. O por ejemplo, yo tengo súper presente, ese sí no necesité listita, sí. Ese ya me lo sabía. Súper presente el miedo a la soledad. Y entonces, por ejemplo, yo en mi mente le tengo pánico a estar sola y entonces siempre caía, o sea, cortaba, tenía otra pareja, y eso siento que justo no es frenón, porque no me pasaba me freno de cortar. En algunas ocasiones sí, pero en muchas otras no era me frena a cortarle a esta persona, es sí voy a acabar aquí esta relación, pero luego sin haber sanado nada, voy a encontrar otra porque qué pánico estar sola. Y te frenabas a estar sola. Y me frenaba. Entonces ahí está, ¿sabes? O sea, me frenaba siempre frena algo. Tienes toda la razón. Como que te empuja, pero te frena. Te frena. Me encanta. Si van de la mano, el frenar con empujar, el accionar hacia otro lado que tal vez no era lo que estabas en realidad buscando, o lo que querías. ¿no? Lo que querías. Porque aparte siento que algo bien fuerte del miedo es que hay veces como que no es tan fácil encontrar cómo salirte de ahí. O sea, como que una vez que lo identificas, no sé, me da miedo la pobreza, me da miedo estar sola, es como, ¿qué hago para que este miedo irracional, por así decirlo, o no irracional, porque sí puede haber una parte de razón, me deje de frenar? O sea, como que siento que también a veces como dar el paso sin guarache, cuando tienes un miedo, el tache guarache, es difícil, o sea, porque es como, conscientemente esto me da miedo, no sé, a mí un miedo que tengo súper presente en mí es como el miedo al rechazo. Y es como conscientemente me da miedo como ser rechazada por alguien. Entonces, dar el paso para mí sí es como, sí tengo que hacer un trabajo previo de que, güey, no porque dé el paso es que no me vayan a rechazar, al revés. O sea, es como sabiendo que lo voy a dar, asumiendo que chance mi miedo se va a cumplir, porque chance sí va a haber un rechazo, pero como el permitirme el miedo, también chance va a ser más fácil después digerirlo y decir como, no estaba tan cabrón. Sí, cómo afrontar también ese miedo, ¿no? Que también siento que es importantísimo. Sí, importantísimo. Pero volviendo un poco a esto que decías de cómo trabajarlo, yo sí creo que como todo, o sea, siento que al final muchísimas cosas se trabajan de forma muy similar, ¿no? Como primero hacerlo consciente, observarlo, sentirlo. Siento que también tendemos, o sea, suena raro, pero le tenemos miedo al miedo. Cabrón. No nos gusta muchísimo. como seres humanos. Bueno, no voy a generalizar, pero a ti no te gusta. A mí no me gusta sentir miedo. Entonces, ¿qué pasa cuando estás sintiendo el miedo? Buscas suplir con cualquier otra emoción. Entonces siento que como muchas cosas en el trabajo emocional o psicológico, es pues, transitar la emoción, darle espacio, como decimos mucho, darle espacio a esta emoción para poder también ver como qué más genera en ti. Y pues eventualmente, no a todos los miedos, ¿verdad? Si le tienes miedo a las serpientes, tipo yo les tengo fobia a las serpientes. O sea, no puedo ver ni fotos de serpientes. A ese nivel es mi fobia. Tipo, no voy a decir, lo tengo que enfrentar y me voy a meter a nadar con las serpientes al nido. Sí, porque ¿qué tanto te limita? ¿No? Ahora, imagínate que te vas a ir un viaje cabrón, que hay serpientes y no quieres ir por las serpientes. Órale. En esa circunstancia, porque te limitaría de algo chingón. Claro, y entonces ahí también, pues, afrontar el miedo, ¿no? Como que también tener este criterio, no sé, de cuáles sí vale la pena y cuáles no afrontar y cuáles no. Y también a mí me ha pasado mucho que es como, ¿qué miedo no estoy lista para afrontar todavía? O sea, como reconozco que esto me está dando pánico, pero también como que tenerme paciencia y decir como, güey, voy a trabajar lo que necesito para poder transitar este miedo, pero ahorita todavía no. O sea, como ahorita todavía no quiero dar ese paso, ahorita todavía no quiero salirme de mi casa, ahorita todavía no quiero dejar ese trabajo, porque necesito como prepararme un poquito más. Estoy consciente de que hay miedo, estoy consciente que hay lo que me está limitando, pero también a veces siento que decir como, es que como me da miedo ya, lo doy y me atasco, es como no, o sea, también a veces tener la pausa y decir como, a ver, viene desde el pánico, pero necesito dejar el terreno un poquito más listo para poder dar ese paso. Sí, siempre darte chance y ser como muy paciente contigo mismo en cualquier proceso que estás llevando, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó que
yo una vez casi choco en la carretera de Querétaro. Sí, era una carretera que manejaba muchísimo. Y una vez casi chocó y como que mi cerebro lo registró de que coche, peligro. Nunca había tenido miedo de carretera, del coche, nada. Y me acuerdo, bueno, a la fecha batallé un poco con eso, pero me acuerdo que yo con mi psicóloga de ese entonces le decía como, ya no estoy pudiendo más porque deja tu carretera. Me subo a un coche en la ciudad, aunque vayamos a 2 por hora vuelta de rueda, y siento de verdad, o sea, sudaba frío, taquicardia, o sea, ansiedad a tope, pánico de que me voy a morir en el coche. Y que poco a poco fue esto que me dijo como, a ver, vamos a ir trabajando poco a poco esto, como que no necesitamos de jalón, que entonces tú ya terapia de exposición y te vas a subir diario y no vas a poder cerrar los ojos, porque yo al principio lo que hacía era cerrar, si iba de copiloto, evidentemente, cerraba los ojos y me dijo, la verdad eso está agraviando tu ansiedad, pero tranquila, de que vamos poco a poco, si ahorita necesitas cerrar los ojos, cierra los ojos y ya posteriormente fuimos trabajando el poder abrirlos y así hasta que eventualmente llegamos a este punto donde estás más tranquila. Ya solo me cago en carretera de miedo. Ya en la ciudad no. Pero sí, y me encantó como que me enseñara a ser paciente conmigo y que no se tiene que afrontar todo de golpe. Y también siento que algo a mí muy curioso que me pasa con los miedos, que es como, aunque ese miedo catastrófico se cumpla, es como, ok, sobreviví, ¿sabes? O sea, como algo que es como sería lo peor del mundo que me podría pasar, como cuando tu peor miedo se cumple, es bien duro, pero al mismo tiempo, puta, a mí se me ha pasado como que respiro porque es como, güey, seguimos vivas, ¿sabes? Sí, a la vez es liberador ver que ya, ahí estás. De hecho, justo una vez yo fui con no es terapeuta, te ayudaba como a manifestar. Entonces era una chica que te ayudaba a manifestar. Una chica. No me acuerdo cómo se llama, pero ajá. Y justo como que estábamos hablando de cómo los miedos en la manifestación, hay toda una teoría de cómo influyen, porque es como creencias limitantes que entonces crees que no te lo mereces, Y justo está trabajando mi tema del miedo al rechazo y me dijo como, güey, exponte al rechazo todos los días y te vas a volver inmune, ¿no? Y yo como, güey, ¿cómo? El otra de que, güey, sube una foto a Instagram en la que sientas que te ves ojete, ¿no? O haz esto, o sea, como hacer conductas y es como... Hay una terapia que se llama como terapia de exposición, que es como, güey, llega y tírate en la calle y acuéstate en la calle y haz angelitos, o llega y háblale a un extraño en la calle, o que eso ayuda muchísimo para el rechazo, porque es como, obviamente van a ver conductas que la gente va a rechazar, pero al mismo tiempo cuando ya experimentas ese rechazo es como, ok, o sea, sí fue incómodo, sí fue doloroso, pero pasó y ya. Cañón. Sí, yo también creo que es súper liberador. Por ejemplo, yo tengo muy presente el miedo al fracaso. Y me acuerdo cuando empezamos a planear de que este podcast y así, yo en parte sí dije como, híjole, ¿qué tal si esto es un mega fracaso? A nadie le gusta, le caemos gordas a todo mundo. Y luego pensé como, no, qué rico, a la vez, no, espero que les encante a todos, pero qué rico a la vez, como que tengo este miedo súper presente, qué rico poderlo trabajar de esta forma. Sí, y es que aparte siento que es la parte de trabajar el miedo, exponiéndote a él. O sea, porque siento que si no te expones al miedo o no te permites una vez que ya sabes, y justo como baby steps, ¿no? O sea, lo del coche. Ya te subiste y ahora chance solo te tapas un ojo, ahora medio, winkeas, ajá, ratito a ratito. Pero sí creo que la exposición y permitirte como tocar eso que te da pánico, sí ayuda muchísimo y sí es como una clave súper importante para que se vaya haciendo más ligero, porque la cabeza, neta la cabeza mínimo es mi peor enemigo, que solita me alimento y me digo como, ¿y qué pasa? Y no sé qué, güey, mejor hazlo y ya vas a tener las respuestas en lugar de imaginártelas. Sí, 100%. Como que siento que se va haciendo luego en la cabeza una bola de nieve terrible, que cuando haces esa pausa, observemos, sintamos, puedes frenarla de una mejor forma y ya de ahí proseguir a como afrontar cualquier cosa que estés pensando. Y también siento un poco, me acuerdo mucho que un día hablé con mi prima antes de que mi abuela se muriera y me dijo como mi peor pánico en la vida es que Abby se muera, ¿no? Y le dije, güey, trabájalo ya, porque ojalá se muera antes que tú, ¿sabes? O sea, le dije como, güey, es tu abuela, si estás notando que la idea de que tu abuela se muera está siendo como tan fuerte para ti, date el chance de trabajar ese miedo, porque le dije, ojalá neta se muera antes que tú.
Entonces, es algo que probablemente vaya a pasar. Entonces, ve agarrando las herramientas si identificaste que es algo que te congela para que en el momento que llegue, no te frene de esa manera, ¿no? Es como muchas veces la gente, he tenido conversaciones con mis amigas de si mis papás se mueren y automática es cerrar la conversación, como ni lo digas de broma. No, güey, sí dilo. Sí. O sea, sí también tener esta plática y es un primer inicio de decir como, güey, voy a pensar y también chance ahí le das voz a la cabeza, pero también voy a pensar qué neta pasaría de mí si esto que me da pánico pasa. Sí. Y como ver las diferentes soluciones, maneras que podrías tener, porque entonces ya no se vuelve como tan, no sé, como te frena tanto, porque ya sí te has imaginado qué pasaría si eso pasa. Sí, ya estás preparado, por así decirlo, aunque cuando pase va a ser como si, o sea, como no partes del mismo lugar, pero sí también va a ser de que, claro, como decíamos la otra vez, de que puse las herramientas no sé dónde quedaron. Yo justo, ahorita que dices eso de que te dijo tu prima, yo justo ahorita estoy atravesando por eso, ¿no? De mis mayores miedos en la vida también es que se muera mi abuela paterna específica. Las dos se me haría feo, pero mi abuela paterna específicamente ha sido una figura importantísima, clave en mi vida, ¿no? Y el otro día me pasó que nos vamos cada año de viaje con ella y mi cuñado dijo como, oigan, esta vez sí ya vi más viejita a su abuela, ¿no? Nos decía a mí, a mi hermana, de que aprovechenla muchísimo este viaje, no sé qué. Yo me enfurecí y adoro a mi cuñado, pero en el momento dije, ¿por qué estás pensando? O sea, ¿cómo osas a decir algo así? Sí. Y me puse a llorar, pero, o sea, desmedida la emoción con lo que había pasado. Sí. Y yo llorando de que no, es que ¿qué voy a hacer? Y mi hermana también como que le dio sentimiento y no sé qué. Y lo hablé con ella justo de que, oye, creo que tenemos las dos que ir trabajando cómo vamos a lidiar, que ojalá no pase pronto, pero el día que pase, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Porque si un comentario como disfruten a su abuela, ya la veo viejita, detonó tanto, sí, hay que irlo trabajando. Y hablando de esto, de cómo a veces se ligan las conductas con el miedo, el martes que tuve terapia, justo estaba hablando con mi psicóloga de la mudanza a Monterrey, ¿no? Como les hemos dicho en otros capítulos, me voy a mudar a Monterrey. Y le estaba diciendo que me estaba moviendo 1000 cosas, ¿no? La mudanza. Y cuando me hizo como indagar un poquito en cuáles eran estas cosas, le dije, híjole, no lo había relacionado, pero el miedo a que se muera mi abuela y yo no esté. Y fue esto, como pues sí, o sea, irle rascando, sí, ir afrontando, todavía no pasa, pero ir afrontándonos, sí, aunque sea la idea de qué pasaría. Y justo me decía esto, muchas veces cuando ya lo aterrizas, ves que no está tan grave como tú te lo imaginas y da mucha paz como empezar a tocar. Justo creo que te da paz porque te das cuenta que a pesar de que duela, o sea, creo que el permitirte como transitar un miedo y si ese miedo se cumple, trabajarlo no significa que el dolor ni siquiera va a ser menos. No. Simplemente creo que te va a agarrar un poquito menos desprevenido, pero no creo que ni siquiera la magnitud de lo que te va a doler o te va a afectar baja. Simplemente es como estar en conciencia de que eso puede pasar y pensar un poco en cuál puede ser tu manejo si eso pasa, ¿no? Es como si quieres un proyecto, si quieres, güey, quiero renunciar, pero me da miedo no encontrar otro trabajo. Ok, se vale, pero entonces, ¿qué vas haciendo en el inter, no? O sea, si ahorita decides no renunciar porque te da pánico, pero pues empieza a buscar otros trabajos porque el trabajo no te va a llegar de buenos días, te voy a contratar. Sí. Entonces, sí siento que es como ese punto medio de cuidarte, tenerte paciencia, irte como dándote la mano a ti mismo de, güey, vamos juntos, pero como si a un canal en el que se pueda sostener más si eso pasa. Claro. Y hablando de estos miedos que sí son reales, por ejemplo, se puede morir esta persona que quiero, ¿no? Porque como que miedo a la soledad y así, sí son reales, pero es mucho más irracional. Ajá. Hablando de miedos reales, siento que también el ir trabajándolo ayuda a que sí te enfoques en el miedo real y no en todos estos que empiezan a pegarse, que lo que decías, a todas estas ideas catastróficas. Entonces ya estás lidiando con todas las ideas catastróficas cuando tu miedo inicial era y este factible sí lo puedes ir trabajando. Porque aparte siento que los miedos es, por ejemplo, o sea, el miedo que se muera mi abuela, ¿no? Tu abuela es como, ¿qué me da miedo de eso? A mí, el dolor que me pueda provocar sentir, o sea, el dolor
que el ya no ver esa persona puede provocar en mí es lo que muchas veces me ha dado miedo a esas pérdidas, que es como, güey, ¿qué tanto me va a doler? ¿Sabes? O sea, ¿qué tanto? Porque de mi abuela no es tanto un ¿qué voy a hacer sin ella? Porque hoy en día ya no, pero en el momento no es que dependiera tanto de ella, no es que fuera una figura diaria en mi vida porque no vivía aquí, pero sí era como, güey, me da pánico que me duela así, ¿no? Entonces siento que también entender como qué es lo que te da miedo de ese miedo es importante para poder trabajarlo. O sea, siento que le diste al clavísimo. Yo, por ejemplo, este ejemplo lo tengo muy fresco porque literal fue hace 2 días o 3 que lo trabajé, pero a mí, por ejemplo, cuando me preguntó mi psicóloga como, a ver, ¿qué es lo que te apanica tanto, no? Evidentemente, sí el dolor, pero también, por ejemplo, que mi abuela ha sido un ancla en mi vida en todo sentido. Ha sido esta como figura resistol. Sí, como que ha sostenido muchísimo. Muy cañón. Y yo le decía, es que me da muchísimo miedo que no esté. Y ahora sí que no saber qué hacer, no saber cómo manejarme, no saber a quién acudir cuando tengo algún problema. Sí. Y de la parte de, pues sí, como del resistol, fue como, ok, ¿qué puedo hacer? Ella es esta figura resistol. A ti te importa mucho como esta parte de seguir con una familia unida que hoy por hoy ella une, ¿no? O sea, en casa de mi abuela decir todos los domingos. Antes era martes y domingo. Ahora es hijos miércoles y todos domingo. Como que sí es algo... Sí. No te pierdes un casa de la abuela, al menos de que sean fuerzas mayores. Y dije, ¿qué puedo hacer yo, no? Bueno, pues ahorita seguir cosechando muy cañón. Ser ese resistol. Ese resistol con mis primos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que sí te puedes ir preparando de cositas. O me decía de esto de que le decía, es que voy a estar perdida, como que siempre ha sido mi colchón si cualquier cosa. Y me decía como, reconócete todo lo que has logrado por ti solita. Para tú ser ese colchón. Para tú ser ese colchón. Entonces, pues puedes ir trabajando eso. Tal vez no el sentimiento, porque como dices... Ajá. El sentimiento ahí va a estar y chance peor de lo que te imaginas. Pero si ya trabajaste, como qué puedes hacer. Sí, como lo que eso va evocando, ¿no? O sea, como regresando a lo que hablabas del miedo de estar sola, lo mismo, o sea, como o sea, a mí muchas veces, a mí de chiquita me daba pánico estar sola. O sea, en mi casa era, no quiero estar sola en mi casa, como que todo el tiempo era como esta necesidad de que hubiera alguien. Y ya ahorita al revés, ¿no? O sea, ahorita me encanta estar sola, me encanta mis momentos sola, porque ahorita es algo que disfruto y antes no lo disfrutaba porque antes era como, sentía que alguien tenía que responder por mí si pasaba algo y que yo no tenía las capacidades de poder responder sola. Entonces, hoy en día, y digo, también tiene que ver con un tema de edad, ¿no? No es lo mismo la Karen de 7 años a la Karen de 28. O sea, obviamente la de 7 años, hay cualquier conflicto va a ser más tema. Pero también como que siento que hoy en día ya sé con qué cuento conmigo misma, cómo puedo yo, si pasa alguna emergencia, resolver. Entonces ya confío y ya puedo estar tranquila en mi soledad porque no estoy pensando en eso. Sí, en las 1001 cosas. Ajá, exacto. Oye, yo quería preguntarte un poquito, ¿qué miedo es el que, si es que lo puedes identificar y si no piensa, qué miedo es el que te da más miedo, ¿qué miedo es el que te da más miedo aceptar? Yo creo que es el miedo, o sea, sí me ha costado mucho aceptar el miedo de no ser aceptada. Como que siento que mi personalidad tiene una parte que ha sido como muy aplaudida, como por esta parte de autenticidad y le da igual lo que la gente piense, pero sí me he tenido que voltear a ver y decir como, güey, sí te importa y está bien, ¿sabes? O sea, como que también ir con la venda en los ojos y decir, no me importa lo que piense. A mí, desde mi perspectiva, me parece una súper falsa ilusión, porque creo que al final somos seres sociales que interactuamos, que es normal que lo que piense una persona de ti pueda tener un poquito de influencia. Entonces, para mí sí el reconocer como, güey, sí me importa y también como justo cuando me he movido desde un lugar por ese miedo, ¿no? Entonces, como para mí el reconocer como, güey, sí me importa. Hay veces que he tenido como hasta conductas súper como de rebelión a nivel social, como para yo solita decir como me da igual lo que piensen, pero realmente ni siquiera lo quería hacer, ¿sabes? Pero es como solo por verme como, es rebelde y es contra el sistema. Y es como, güey, porque le vale. Ajá, y es como, estoy yendo contra el sistema,
pero no quiero ir contra el sistema, ¿sabes? Solo lo estoy yendo como para que sea como, le da igual y para no caer en el miedo de sí me importa lo que piensen. Sí, cañón. Yo les quiero preguntar algo. Hay un filósofo danés, que es el papá del existencialismo, se llama Kierkegaard. Él hace una distinción entre miedo y angustia. El miedo tiene un objeto, le tienes miedo a algo, pero la angustia no tiene objeto. ¿Ustedes qué pensarían? O sea, ¿han tenido miedo que pasa por angustia? Porque es muy distinto sentir angustia a sentir miedo. Qué buena hay que, o sea, para que se escuche también la pregunta un poco, nos decían por aquí detrás de cámaras, el buen Mike, que se pronuncia Kierkegaard, ¿verdad? Que Kierkegaard hacía una diferencia entre el miedo y la angustia. Y que nosotras, ¿cuál era la pregunta? O sea, un poco si han confundido una con otra, o cuáles genera, pues ahora sí que más angustia o más miedo, porque la angustia, como no tiene objeto, ahí como que lo que hablan ahorita, ¿no? Esas herramientas para trabajarlo, pues parecen... Es más difuso. Sí, muy difusas, y el miedo, pues tiene un objeto, entonces, no sé. La diferencia que hace es que en el miedo sí hay objeto, en la angustia no. Nosotras un poco, pues ¿Cómo lo diferenciamos? Yo justo hablando de los miedos irracionales, creo que yo identificaría el miedo irracional un poco con esa angustia. Porque es algo, o sea, el miedo racional es justo que se muera mi abuela. O sea, hay un objeto, que en este caso es una persona a la que puedo perder. La angustia, creo que son estos miedos irracionales que pueden también tener un connotativo de ansiedad, que son como cosas que ni siquiera tienen un nombre ni una figura en específica, pero como que te taladrean en la cabeza, y es como toda esta irracionalidad que ni siquiera, como dices, tiene un objeto, o sea, no tiene un nombre, no tiene una cara, no tiene una figura, pero son como esas que te permean. Y a mí esos miedos, bueno, esas angustias son lo que más me da en la madre. O sea, mucho más que el miedo racional de objeto. Sin duda. Y siento que hasta en una misma cosa puede haber las dos. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del miedo a que se te muera la abuela. El miedo que se muera. La angustia que voy a valer madres en mi vida si se muere. ¿No? Entonces... Y sí creo que es mucho más fácil trabajar los miedos que las angustias. Yo también creo. Porque al final el miedo dices como, ok, si tengo... el miedo de perder este objeto, ¿cómo puedo hacer si este objeto no está? Como la angustia no es tangible, es como estoy sintiendo algo, pero no sé qué es, pero me está frenando, pero mi cabeza está en eso, pero no tiene un nombre y apellido. Es durísimo. A mí una vez voy a contar una breve anécdota que creo que me pasó esto de la angustia. Una vez yo iba manejando, no me acuerdo si esto fue antes o después de esto que les conté del choque. Iba yo manejando casual, fui a dejar a una amiga a su casa, y de su casa a mi casa de repente me entró una angustia de que me iba a morir. Sí. Empecé a sudar frío de que no, en cualquier momento me van a chocar, me van a chocar y me van a chocar. Yo una angustia que no les puedo ni explicar. Y de repente llegué a mi casa y dije como, ¿qué acaba de pasar? No me morí. Y me acuerdo que en ese entonces iba con un psicólogo que fue nuestro profesor mucho tiempo. Le dije, Isra, no entiendo qué me acaba de pasar. Y me dijo, es un tipo de ataque de pánico. Pero yo lo asocio muchísimo a la angustia porque no había ni pies ni cabeza a esa angustia tan grande que sentí. Y fue bien difícil trabajarlo. Que ya después vi que era un acumulé de ansiedad, pero en el momento fue muy difícil cómo lidio con esto. Sí, como ver que no era real, ¿no? O sea, porque también eso siento que pasa mucho cuando algo te está angustiando, como separar y frenar y decir como, güey, esto que mi cabeza me está diciendo no es real y no está pasando porque no tiene un objeto. Sí. Entonces siento que hay una parte que es mucho más difícil poder verlo, pero a mí algo que me sirve muchísimo, y digo, esto es algo súper de terapia cognitivo-conductual, pero que es esta idea, ¿no? Cambiar tu pensamiento. Entonces, como, o sea, hay toda una idea de la terapia cognitivo-conductual que si tu pensamiento cambia, tu conducta va a cambiar. Entonces, es como, yo a veces analizo esos pensamientos y es como, güey, ¿de dónde están viniendo? Ver que es irracional e intentar cambiarlo, pero sí es difícil. O sea, sí es difícil y sí se necesita, pues, estar consciente, y a veces puede ser muy cansado como estar como, esto que estoy pensando, no me lo estoy, o sea, no está pasando. Sí, es bien difícil. Es bien difícil. ¿Qué tips le darían a alguien que tiene problemas de ansiedad y todo le da miedo salir de la casa?
Agorafobia se llama ese miedo. Nos preguntan aquí detrás de cámaras que qué tips le daríamos a alguien que tiene muchísima ansiedad hasta como de salir de su casa. Y yo voy a sonar otra vez súper psicóloga, pero sí lo primero ir a tratarse. O sea, creo que ningún tip... o sea, si estás reflejando que hay mucha angustia, mucha ansiedad, como que sí ver qué onda, porque puede ser un medicamento, puede ser un tipo de terapia, pero yo sí creo que hay un nivel, que si la ansiedad ya está en ciertos niveles, sí necesitas un tratamiento mucho más médico. Sí, yo también creo. Y hablando particularmente de la ansiedad, también creo que es un término como muy al aire, ¿no? O sea, hay ansiedad que sí es adaptativa, pero siento también que ya hoy por hoy vivimos en un mundo tan acelerado, tan en chinga, que ya normalizamos el estar ansioso y lo dices muchas veces sin saber cómo a qué te refieres, ¿no? De que estoy ansioso. Tipo mi novio, perdón por ventanearte, guapis, pero le encanta el estoy ansiosillo. Sí. Pato es ansiosillo y es como, no, a ver, estás ansioso, de verdad tienes ansiedad, estás inquieto, intranquilo, angustiado. Sí, como detectar bien si lo que estás sintiendo es ansiedad, porque yo sí creo que la ansiedad se va volviendo una bola de nieve, que es mejor trabajarla en cuanto estás teniendo un trastorno de ansiedad, vaya, y poderlo trabajar, porque si no, se empieza a hacer una bola de nieve donde ya puede pasarse a otros trastornos. Y sí, regresando un poco como ya que dimos este disclaimer, como más tips que yo hago o que a mí me ha servido. Hubo justo en un momento de mi vida que yo estaba de viaje con mi familia en Acapulco y empezaba a contar las horas de que a este día le quedan 6 horas para que acabe y quedan 6 días. O sea, empecé en un loop un día que dije como, güey, esto está mal, ¿sabes? Y era este miedo, esta angustia que se acabara el viaje, porque yo era como, güey, estoy contando, se está pasando el tiempo muy rápido, pero estaba literal contando las horas y dije como, mamón, espérate tantito, porque ahorita ya ni estás disfrutando el viaje por contar las horas y por contar los días. Entonces, en ese momento... Todo tu foco se fue a eso. Y en ese momento en la noche dije de que, güey, no puedo seguir así. Voy a ver qué pedo, voy a hacer como un ejercicio. Entonces ya como que respiré, amo las respiraciones, meditar a mí también me sirve muchísimo. Y dije, si al día siguiente sigo así, voy a ver qué pedo. Solo le escribí a mi psicólogo de que, oye, Juan, me está pasando esto. Y me dijo como, güey, vete observando cómo estás hoy, estás más tranquila. Entonces sí creo que como no normalizar estar en este estado de alerta y estar en este estado de estar pensando en lo que va a pasar. O sea, para mí sí, un super tip, cuando te cuesta trabajo estar disfrutando el momento en el que estás y estás pensando en lo que ya fue o en lo que ya va a ser, para mí es como un foco rojo. Cañón. Intentar como regresar al presente. Una vez Karen y yo nos fuimos a un retiro bien padre. Sí. Era de silencio, imagínense. Obvio, duramos 5 minutos cumpliendo la parte del silencio. Pero me acuerdo que nos hicieron un ejercicio de mindfulness que tal cual nos decía, como a veces nos cuesta estar presentes, pero puede ser tan sencillo como si yo ahorita agarro esto y digo, ahorita estoy agarrando mi termo. Ahorita estoy agarrando mi termo. Ahorita estoy sentada con Karen. Como que hacerlo tan sencillo que ese simple como ejercicio te aterriza a volver a estar en el presente y como tu mente está ocupando el espacio para pensar en qué estás haciendo, ya no te da chance de pensar en todos estos pensamientos luego intrusivos que te llevan a estar ansioso. Entonces yo ese tip les dejaría ahí en casita. Y todos, estoy escuchando el podcast. Estoy escuchando el podcast. Sí. Estoy sentada en mi sillón escuchando Cotorreo Sustancial. Sí, yo me acuerdo en ese retiro, nos lo hicieron como de caminando y tenías que decir de que, ¿te acuerdas de que estoy caminando? Y a mí ya me dolía muchísimo la espalda y yo solo pensaba, me duele la espalda. La pasé fatal cuando me empezó a doler, pero se me hizo un súper tip que hoy a la fecha, la verdad, sí lo hago. Sí. Te quería preguntar, ¿cuáles son tus miedos más randoms? Hablando justo de esto. Puede ser miedo o angustia. Me encantó esa diferencia. Sí, me encantó. Mis miedos más randoms, o sea, si me voy como más a lo locochón, yo estoy segura de que los aliens existen. Okay. Y si un pensamiento seguido que tengo es cómo va a ser esa apertura. Y neta, sí es un pensamiento, es como mi... ¿Cómo se decía lo de Roma? Que se supone, mi imperio romano. Es mi imperio romano que digo como, güey, ¿cómo va a funcionar el humano cuando neta ya sea como, güey,
están los aliens, estamos conviviendo y sí, o sea, sí lo pienso mucho, como que sí pienso todos los escenarios de cómo se va a comportar la gente, cómo va a ser el pánico colectivo, porque a mí personalmente me urge. Y o sea, no, sí. ¿qué es? No, si te urge, entonces no es un miedo. ¿O qué es lo que te da angustia. Miedo? Lo que me da miedo es cómo va a actuar el mundo y cómo podría ser súper catastrófico. Ok, no los aliens como tal. No, los aliens no me dan miedo. O sea, si a mí me dijeran, güey, llega una nave espacial, te traga y te lleva y te regresa, ahorita me subo. Ok. Pero me da miedo lo que podría ocasionar a nivel colectivo. Sí, imagínate. A mí me pasa algo similar, que creo que no es un miedo tan random. Creo que muchos probablemente lo comparten, pero ahora que lo dices, a mí me da pánico una guerra nuclear. Okay, pero pánico, neta, sí lo pienso muy seguido. He tenido conversaciones de esto muchísimo con mi novio, de que qué puto miedo. Y sé que no es algo tan irracional porque sí puede pasar, pero ¿por qué tendría que estar angustiándome de eso ahorita? Sí. Ahorita no está pasando y es un miedo random, real, que sí siento. Y sobre todo, y esto me gusta como conclusión, que es como, güey, si hay una guerra nuclear o no, tú no puedes hacer nada. ¿Sabes? Entonces, como también es que es el miedo a soltar el control. También es el miedo a soltar el control. El control fake que piensas que llevas a veces. Que es como yo igual con los aliens, es como, güey, yo no voy a poder hacer nada si hay pánico colectivo. Sí. Entonces, como esas cosas que te dan miedo, que neta no dependen de ti, intentar soltarlo porque es como, güey, le estás metiendo ese pensamiento a tu cabeza. Leña al fuego. Y tú no puedes hacer nada. Cañón. Y muchas veces es esto que también varios miedos, cómo se van entrelazando, ¿no? Por ejemplo, aquí yo sí puedo ligar, y no lo había pensado hasta ahorita que lo dices, pero este miedo a una guerra nuclear, me dan miedo muchísimas cosas de una guerra nuclear, pero sí puedo, si le escarbo un poquito, yo que soy medio control freak, sería mi miedo a no tener control sobre nada. Sí. ¿No? Entonces luego se van entrelazando. Sí. Yo un miedo súper random que tengo, este sí es random, pero lo he tenido casi toda mi vida. Les tengo miedo a las escaleras eléctricas. Y la neta, o sea, sé que si le rasco, seguro algo encontraré, pero que lo he pensado muchísimas veces porque es de hueva tenerle miedo a las escaleras eléctricas, pero no sé de dónde podrá venir y no sé si viene también de esto del control, ahorita que lo pienso. Porque no te mueves tú. No lo muevo yo. Pero entonces un elevador también te daría miedo. Bueno, tienes razón. ¿No? Sí, los elevadores no me dan miedo. O un avión. O sea, como que siento que hay muchas cosas que no entonces manejas puede tú. que no sea eso. A ver. Seguiremos con el misterio. Allá en casita, ¿qué creen que sea la raíz de mi miedo a las escaleras eléctricas? Y peor aún, si están paradas. O sea, si están paradas, ahí sí no me subo. O sea, porque si es la escalera eléctrica, digo... qué hueva, pero me voy a subir, pero me subo. O sea, no paraliza, no es un miedo paralizante, que también podemos ahorita hablar de eso, de los miedos que de plano son paralizantes. Este no me paraliza, lo hago con miedo. La escalera eléctrica frenada, no hay manera. O sea, porque me da mucha ansia que la prendan cuando yo estoy arriba y no estaba como agarrada, no sé, esa sí, no hay manera. Esa no hay manera. Yo miedos de cosas de ese estilo, la neta creo que son más... mis pensamientos alucines, que no le tengo miedo a las alturas, no, como que en eso lo hemos fluido bien, sí. En una clase me acuerdo que nos decían un poco, creo que era de psicoanálisis la clase, pero que nos decían que muchos miedos tienen raíces como súper profundas, inconscientes, así, loquísimas. Chance es eso, el miedo a las escaleras eléctricas. No. Algún psicoanalista por ahí. Seguro comente. sí. O sea, porque sí creo que hay como ciertos miedos que... Ay, a mí me pasó súper interesante. Esto está muy bueno y creo que puede ir con lo que dices de las escaleras. Con una paciente en la clínica que trabajo empezó a presentar miedo de que a los elevadores, al cine y al baño, ¿no? O sea, como 3 miedos súper randoms, la niña. Entonces fue como, güey, tiene fobias, no sé qué, y ya. Le hicimos unas pruebas y al final era como, le estaba dando miedo estar sola. Y en esos escenarios es donde esa soledad se exacerbaba más. Entonces estaba como cambiando el miedo a diferentes objetos como para poder darle... Ahí se relaciona con lo que dice Mike. O sea, como mi miedo o mi angustia, no tengo a quién nombrarlo, le pongo un objeto que me genera eso y así para mí ya es entendible y es decir, le tengo miedo al elevador. Claro. Pero realmente el elevador no era lo que le aterraba. Ajá. No manches. Oye, y un poco para ir cerrando, este cierre va a ser un poco diferente, más que qué te llevas o qué quieres trabajar.
¿qué te daba miedo antes que ya no te da miedo hoy? Ya haya sido random de que te dejó de dar miedo o que lo hayas trabajado precisamente. ¿Qué me da miedo antes que hoy ya no me da miedo? Sí creo que me sigue dando un poquito de miedo, pero sí el rechazo definitivamente ha sido uno de mis miedos más trabajados. ¿Y cómo lo siento? Porque creo que antes me frenaba muchísimo hacer ciertas conductas por ese miedo al rechazo, que ya no me freno. O sea, ya es como, chance, lo hago con un poquito más pampianito, pero sí es como, güey, ya, o sea, si ese güey me gustó, ya sí soy de más llegar y decir. Sí, yo he notado mucho ese cambio. No del güey, no de que vayas con güeyes, pero ese del rechazo. Sí. Y la verdad me ha encantado ver cómo has evolucionado. Y da paz, porque es como, o sea, como que sí sentí que me quité unas buenas 3 piedras que traía en mi mochila. Sí, cañón. Es que está durísimo vivir con él. Yo también lo comparto, el miedo al rechazo. Por eso somos people pleasers. Sí, literal. Pero sí es duro. Yo creo que el que más he trabajado, me sigue dando también miedo, pero es el de estar sola. No la soledad, ese todavía lo traigo. Pero el estar sola. Por ejemplo, a mí antes me pasaba mucho, no me dejarás mentir, que empacaba mis días. O sea, mis días no tenía un segundo para respirar porque no podía estar sola en mi casa. O sea, me sobrepasaba. Sí, desayuno, comida y cena. Sí, o sea, una cosa alucinante. Y hoy por hoy disfruto cañón estar solita en mi casa. Ya no es algo que me da miedo, ya es algo que busco esos espacios de estar yo sola en mi casa. Entonces yo creo que ese. Pero bueno, con esto cerramos un poco este capítulo del miedo. Porfa, váyanos a seguir a nuestras redes sociales. ¿Qué miedos tienen? Pregunta. Ajá. ¿Qué miedos tienen ustedes? Sí. ¿Qué miedos tienen ahí en casita? Por favor, coméntenos en Instagram, que es @cotorreosustancial. En TikTok también habrán alguna conversación de qué miedos randoms, irracionales, paralizantes tienen. Y sí siento que el abrir la conversación de sus miedos, también luego platicas de algo y es como, no mames, cómo esto me da miedo que no sabía. Entonces abran el canal, úsenos para explorar los miedos. Si hay alguno que platicamos aquí y les resonó como, no manches, a mí también me da miedo que los aliens lleguen, podemos cotorrear. Oigan, de este podcast siento que podemos sacar muchos grupos de apoyo. Sí. Los aliens, la guerra nuclear, las escaleras eléctricas. Tal vez alguien en casita sabe. Probablemente sí. Pero bueno, y por favor síganos también en Spotify, piquen suscribir, Cotorreo Sustancial, y en YouTube también. Nos vemos el siguiente capítulo. Gracias. Bye.